Muy bien, vamos a iniciar la segunda parte del estudio sobre oración. Todo junto había sido muy largo, entonces vamos a ver esta otra parte que es la oración en el ministerio. En Santiago capítulo 5, y vamos a ver algunos textos para iniciar. Santiago viene después de Hebreos. Santiago capítulo 5 y verso 13 hasta 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aleluya. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos para otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Juan capítulo 14, en los Evangelios, Juan capítulo 14, versos 12 a 14, dice esto: de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y al final, Isaías 64 y verso 4. Entonces, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Entonces, hablando acerca de Dios y acerca de oración. Entonces, en el ministerio, para tener un ministerio efectivo, oración debe de ser una parte muy importante. Tú y yo somos todos, pues, ok, déjame. Escucho en mi espíritu que necesito llevarte a eso. Segundo Corintios, capítulo 5. Amén. ¿Ya lo tiene? Ojalá que tienes tu Biblia. No seas flojo. Segundo de Corintios, capítulo 5, y verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Amén. Muy bien. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y miren, verso 18. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, todos hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Entonces,
en este aspecto, hablando del ministerio, somos todos ministros. Amén. Entonces, si entendemos el poder de oración, nosotros tenemos tantas formas. Depende con quién hablas. Hay como 14 hasta 16 diferentes formas de oración. Y en una sesión quizás nuestra siguiente sesión platicamos un poco sobre estas diferentes formas. Entonces, en oración nosotros nos ponemos en la presencia de Dios para hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios nos dice hacer algo, como cuando Dios nos promete algo, cuidado, no andes pidiendo o preguntando si es su voluntad cuando Él ya ha declarado su voluntad. Eso sería una ofensa a Dios. Pero pedir cómo responder, cómo participar, cómo hacerlo, esto sí es muy válido. Y esto es oración. John Wesley dijo esto, parece como si Dios estuviera limitado por nuestra vida de oración, que no puede hacer nada por la humanidad a menos que alguien se lo pida. Pues eso es. Cuando Dios puso a Adán aquí en la tierra, Él lo dio autoridad en la tierra. ¿Cómo entonces era que Adán pudo dar autoridad a Satanás? Porque Dios lo había dado a él. Y cuando tú y yo movemos, somos las bocas, somos las manos, somos los pies de Dios. Somos el poder de Dios manifiesta o manifestada en la tierra. Entonces tú y yo tenemos que ponernos en esta posición o este lugar o esta forma que nosotros sí somos Dios, el representante de Dios en la tierra. Amén. Ese es algo que a veces nosotros olvidamos. Dios ha puesto el Evangelio en nuestras manos. ¿Y qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros con el Evangelio? Entonces, Dios ha elegido limitarse a sí mismo a trabajar a través de seres humanos como tú y yo. Él sabe lo que está haciendo y Él quiere que nosotros colaboramos con Él. Amén. Por oración nosotros podemos cambiar situaciones. Yo no recuerdo si era Wesley o si era otro ministro en la época, en el tiempo de John Wesley, que fueron usados grandemente por Dios en evangelismo, en grandes números y formas. Pero él mandaba siempre al pueblo donde iba a ir, tiempo antes, unos intercesores, un hermano específico que fue para interceder sobre tal ciudad. Y hay testimonio de ciudades que cerraron todas las cantinas. No había en aquel lugar para tiempo, porque el mover de Dios era tan fuerte a través de oración, intercesión, preparando el camino para el mover de Dios en tal lugar. Es importante que nosotros entendamos que es un privilegio poder orar y comunicar con Dios. Hay dos palabras que nosotros vemos
en el Nuevo Testamento sobre oración. Uno es deomai, que quiere decir, la otra palabra es erotao, que sencillamente los dos quieren decir esto: desear algo, preguntar o inquirir acerca de algo. La eficacia de nuestro ministerio con otras puede estar en el hecho que tomemos el coraje y el tiempo de preguntarles si podemos orar con ellos. Cuando oramos juntos, sencillamente, nosotros podemos traer otros al Padre con nosotros. Es bueno orar juntos con otros. Es bueno no solamente orar cuando estás solo. Es bueno tener tiempos de oración juntos. Entonces, cuando dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá, en Lucas 11, 9, 10. Y el secreto en eso es el que lo hace. ¿Cuánto ores? ¿Cuánto tiempo ores? ¿Con qué determinación lo haces? Entonces, en eso hay responsabilidad. Tú y yo tenemos responsabilidad en oración. Hay otras palabras en el Nuevo Testamento que es prosechomai, que significa derramar o persistir en oración. Vemos esto en Mateo 5:44, Lucas 18:1, Lucas 9:28, 29 y Marcos 9:29. La oración en esa manera no es opción para el discípulo del Señor, sino es necesidad. Tú y yo tenemos la necesidad de orar. Dios busca gente que oren. Dios busca gente que tomen tiempo. Y oración, pues no solamente diciendo palabras. Aprendí una nueva palabra, balbucear. Solamente decir cualquier cosa que sale y no tiene ningún significado. Eso no. Hablamos intencionalmente, usando nuestra mente, usando nuestro espíritu, hablando inteligentemente con el Señor. No es solamente orar para decir que hemos orado. Es comunicarnos con el Señor. Hay importancia que nuestras oraciones sean eficaces. Y la eficacia en oración, hay varias cosas. Número uno, llegamos al Señor con un plan, con una ética correcta. Entramos en oración con el Señor en el nombre de Cristo Jesús. Jesús mismo nos dijo que vamos al Señor en su nombre. ¿Por qué? Porque en el nombre de Cristo Jesús, Jesús es nuestro abogado, Él es nuestro representante, Él es nuestro redentor. Entonces, en Él tenemos derecho a entrar en el lugar santo de Dios, para presentar, como dijo, nuestra petición, para presentar a Dios nuestro amor. Nosotros decimos, Santo Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vengo a tu presencia. Y ahí estamos, y Dios está muy atento a cada uno. Y nosotros presentamos a Él. Yo recomiendo que primero entregas y das a Dios cuánto lo amas, cuánto aprecias, cómo es Él, qué tan gusto es poder comunicar y estar en su presencia, cuánto lo amas, qué tan bueno ha sido Él.
Oh, hay tantas cosas que puedes decir a Dios, mostrando a Él tu gratitud. Amén. Entonces, en eso Dios ha escogido oración. ¿Recuerdas? Vamos con el Señor. Yo hago eso. Cuando voy a ministrar liberación algo, yo voy con el Señor y yo cubro a mí, la persona que nos ayuda, la persona con que vamos a ministrar. Cubrimos con la sangre de Cristo Jesús. Y que la obra de Dios se ha hecho. Nosotros hablamos protección en contra de cualquier espíritu de maldad. Y después empezamos a ordenar, ¿sí? Y declarar. Todo eso es oración. La Biblia dice la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe es ordenar. A veces nosotros no hemos aprendido a orar correctamente en las diferentes formas, porque hay oración que no es pedir de Dios, es declarar y ordenar lo que Dios ha dicho. Sea sano en el nombre de Cristo Jesús. Es oración. Es oración de poder. Entonces tú y yo tenemos que aprender a orar. La oración Padre Nuestro que Jesús enseñó a los discípulos, esto era para el tiempo en que ellos estaban. Hay formas de oración más allá de eso que usamos para sanar, para liberar, para levantar. Amén. Aleluya. Entonces, S.D. Gordon dice, en su significado más sencillo, la oración tiene que ver con el conflicto. Entendido correctamente, es el factor decisivo en un conflicto espiritual. La escena del conflicto es la tierra. El propósito del conflicto es decidir el control de la tierra y sus habitantes. Entonces, Dios quiere que nosotros tomamos autoridad. Como Dios dio autoridad a Adán, Él quiere que tú y yo operamos y ministramos en autoridad. Entonces, la práctica de orar es sumamente buena, sumamente importante. Uno de los secretos en oración es siempre estar abierto al Espíritu Santo y dejar que Él controla, que Él sea en control es nuestro tiempo de oración. Nosotros no, Él sí. Entonces, hay 5 niveles de oración cuando ministramos a otros. Número 1, orar con. Ese es donde nos identificamos con la otra persona en su petición al Padre. Nos ponemos de acuerdo con ellos en fe que su oración sea contestada. Otro es oración por. Aquí es donde hemos identificado la necesidad de la otra persona y las traemos a la presencia de Dios por la oración, por cierta situación. Orar en tiempo de oración recibimos poder de Dios en una manera directa y transmitimos aquel poder por nuestra oración a la otra persona. Actuamos como el medidor entre la persona y mediador entre la persona y Dios. Como Jesús dijo en Juan capítulo 7, verso 35, creo, que de nuestro interior fluirá ríos de agua viva, la presencia de Dios en nosotros ministrando. Y orar contra. Y eso es donde hablamos de la guerra espiritual o resistencia espiritual. Nosotros oramos en contra de cualquier actividad
o presencia o plan que Satanás trata de alcanzar en contra nosotros, en contra otros, en contra de los planes que Dios nos ha dado. Nosotros oramos en contra, tomando el nombre de Cristo Jesús, la palabra de Dios, amén, la sangre de Cristo Jesús, y nosotros cubrimos situaciones, libramos a veces personas de ataduras en el nombre de Cristo Jesús, usando oración, palabras en oración. Amén. En ese tiempo, uno de los puntos doctrinales, la doctrina de la imposición de manos entra. Y cuando oramos para personas, la Biblia dice que no poner rápido manos sobre otra persona. Cuidado, sobre quién impones manos y quién permites imponer manos sobre ti. Perdón. Pero, y en eso, la imposición de manos, yo experimento eso, y la imposición de manos tiene varias funciones. Ponemos manos para recibir. A veces la persona dice, yo tengo necesidad, y decimos, pues, ¿cuál es tu necesidad? No sé. Ellos no saben. Entonces imponemos manos para escuchar y para recibir, para ayudar a la persona. En liberaciones es muy efectivo, porque nosotros imponemos manos para escuchar, para recibir información. Pero ya cuando escuchamos y recibimos, ya paramos esto y el fluir es desde adentro hacia afuera, no entrando. Porque yo he visto personas orando liberación a otras personas, y cuando ellos terminan, ellos han aceptado la carga que la otra persona tenía. Entonces, y en posición de manos, el poder de Dios fluye. ¿Sí? Y es nosotros siendo conducto de Dios, el poder de Dios fluyendo y pasando por nosotros. Sabemos que es su poder, no es nuestro, pero nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Amén. Entonces, es importante que nosotros usamos imposición de manos y declaramos promesa y declaramos palabra y ordenamos paz y sanidad en vidas, convenciéndolos a creer. Amén. Entonces tenemos unas preguntas que podemos pensar. Número 1, ¿contesta Dios siempre la oración? De su parte, sí. Déjame contestar para que no confundes. Sí, considera eso en la luz de la doctrina de obras muertas, es decir, toda obra hecho, que no inició con Dios. Entonces, Dios no es responsable, siempre. La persona que no recibe es que en alguna forma ha fallado. Sí. La persona que llega a su vejez, un cristiano que tiene 30 años en el Señor y nunca ha usado su fe para recibir sanidad, y llega el cáncer en contra de su cuerpo y pide de Dios sanidad de cáncer, pero no han meditado la palabra, no han usado su fe por las llagas, ha sido ya sanado. No han luchado en contra gripa, en contra dolor de cabeza, en contra dolores en el cuerpo para recibir sanidad, y llegan a algo enorme y quieren recibir, pero no han crecido en fe para sanidad. Y puede ser que recibe por uno de los dones del Espíritu Santo, pero usando su fe, muy dudable que recibe, porque no ha practicado, no ha preparado. Y la oración de fe,
la oración en este aspecto. Si la persona que ora por uno de los dones de poder, pues esta es una cosa. Pero si está orando la oración de acuerdo con la persona y la persona no tiene fe, este es determinado por la fe de la persona, no de la fe de la persona que está orando. La persona que está orando con esa persona enferma puede ayudar, pero no sobrepasar lo que falta en la vida de la persona. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Entonces, número 2, la oración es solamente para aquellos que sienten tener un llamado de Dios, o oraciones para todo. Creo que es sencillo esto. 3, ¿existe alguna forma de oración que sea sola para especialistas en oración o aquellos llamados por Dios a orar? 4, ¿existe algo que impida tu vida de oración? Puede ser que algo que no quieres compartir con otros. O puede ser que nada más cheques. ¿Hay algo? ¿Qué es lo que podría impedir? Número 5. Cuando ores, entras confiadamente en la presencia de Dios como hijo de Él, con fe en Dios y dejando que el Espíritu Santo te guíe. Entras en el nombre de Cristo Jesús, usando este derecho que es tuyo. Bien. Número 6. Comparte algún ejemplo excepcional de oración contestada en tu vida. Bien. Número 7. Pide al Señor que te lleve a situaciones preparadas por Él para ministrar el poder de Dios en las vidas de otras personas. Amén. Y número 8. ¿Qué sucede cuando nos acercamos a Dios? Conforme Santiago 4:8 y 2 de Crónicas 15:2. Entonces, al final, la oración es comunicación bidireccional, tú con Dios. Dios siempre contesta la oración que está de acuerdo a su voluntad y conforme los principios que Él ha establecido. ¿Quieres mover una montaña? Entonces tienes que asegurar que has perdonado a tu prójimo, porque falta de perdón ya es un cortocircuito a la fe y autoridad. La oración es un privilegio que nos capacita para crecer espiritualmente. Si formas una vida de oración, va a ayudar mucho en tu crecimiento espiritual. Cuando oras sabiendo que eres hijo de Dios, con un Padre celestial amoroso que quiere dar bendiciones a tus hijos, cuando así oras, es mucho más fácil recibir y conectar. Hay que orar bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque entonces tu oración será iniciada por Dios y no por hombre. Jesús hizo de la oración una prioridad. También lo deberíamos de hacer nosotros. Entonces, cuando estamos orando, intercediendo por otros, amén, también necesitamos asegurarnos de que estamos en el lugar correcto ante Dios, totalmente equipados para toda buena obra. La oración nos vincula con las posibilidades ilimitadas de Dios. Oración. Oración es conexión con el poder de Dios. Oración agrada a Dios.
seas persona. Tú seas persona de oración. Amén. Bendiciones. Que Dios te bendiga.